La noche que Tokio fue arrasada por bombas napalm, una de las noches más sangrientas y brutales de la historia de Japón. Después de las bombas nucleares que Estados Unidos lanzó en Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 1945, respectivamente, todo suceso anterior fue parcialmente eclipsado por las magnitudes de estas explosiones y las secuelas radioactivas que durante varias décadas se volvieron como una huella dactilar que identificaba y avivaba la tragedia. Sin embargo, desde que comenzó la campaña del Pacífico como parte de la Segunda Guerra Mundial, la ofensiva militar que más decesos ha dejado en la historia de Japón fue el ataque no nuclear que sufrió Tokio en marzo de 1945. En una sola noche, la capital nipona tenía más muertos de los que inicialmente dejaron las explosiones en Hiroshima y Nagasaki. La ofensiva militar estadounidense, denominada Operación Merdinhaus, acabó con 41 kilómetros cuadrados de la capital de Japón y dejó centenares de cuerpos calcinados y un aproximado de 1 millón de personas sin hogar, las cuales tuvieron que desplazarse a otras zonas japonesas. Hoy vamos a adentrarnos en lo que fue la noche más sangrienta y brutal de la historia de Tokio y de Japón, la noche del 9 de marzo de 1941. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Para poder entender mejor el porqué de los hechos de esa noche de horror en Tokio, es necesario que hagamos una retrospección para conocer un poco más sobre el origen del conflicto. En 1930, la política exterior que Estados Unidos implementó en el Pacífico en favor de China perjudicaba los intereses de Japón. Así iba creciendo un cisma que se profundizó aún más en julio de 1939, cuando la nación norteamericana puso fin al Tratado de Comercio y Navegación que mantenía con Japón desde 1911 y que afectó, entre otras cosas, la exportación de material bélico por parte de los nipones. Y el enfrentamiento se hizo más latente después de que los japoneses firmaron alianzas con Italia y la Alemania nazi en julio de 1941, cuando Japón ya había ocupado el territorio indochino. Ahora bien, para terminar de contextualizar, hay dos hechos puntuales y de gran trascendencia para que en Tokio se produjera la noche más brutal y sangrienta de la historia de Japón. Se trata de dos acciones militares, la primera realizada por Japón y la segunda por Estados Unidos. El ataque a Pearl Harbor, el gran detonante. Desde que comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, Estados Unidos no había entrado activamente en el conflicto bélico. Pero la aparente pasividad acabó cuando Japón atacó a traición la base naval americana que estaba en Hawái, específicamente en el puerto de Pearl Harbor, situado en la isla de Oahu, que en ese momento no era un estado americano, pero sí una de sus colonias. El Servicio Aéreo de la Armada Imperial Japonesa realizó este inesperado ataque con 353 aviones imperiales japoneses. La ofensiva comenzó a las 7:48 de la mañana, hora de Hawái, del domingo 7 de diciembre de 1941. Durante los 90 minutos de duración, la acción militar japonesa dejó heridos a 1.178 estadounidenses y otros 2.403 perdieron la vida. 55 de los fallecidos eran civiles. El hecho mancilló la fortaleza y el honor de la potencia americana porque, en ese instante, no tuvo la capacidad defensiva ni ofensiva debido al carácter sorpresivo del ataque. No hubo por parte de Japón una declaración formal de guerra, aunque ya se sabía de las diferencias entre ambas naciones desde el comienzo de la década de los 30 del siglo XX. En esta ofensiva de Japón, 8 acorazados estadounidenses sufrieron daños, incluso 4 de ellos se hundieron. Asimismo, Estados Unidos perdió 188 aviones, sin contar los daños a un minador, un buque escuela antiaéreo, 3 destructores y 3 cruceros. La reacción del gobierno norteamericano, encabezado por el presidente Roosevelt, no se hizo esperar, y al día siguiente le declaró la guerra a Japón. La nación norteamericana encontró el impulso para entrar en la campaña del Pacífico. Reino Unido también le declaró la guerra a Japón, cuando esta nación asiática propinó ataques casi simultáneos a los de Hawái sobre las entonces colonias británicas de Malaya, Singapur y Hong Kong.
En tanto, Japón, con la intención de justificarse, catalogó la acción militar contra Estados Unidos como preventiva. Solo querían evitar que la nación norteamericana interfiriera de alguna forma con las acciones militares que ellos, los japoneses, tenían ya planeadas en el sudeste asiático en contra del grupo de los aliados. Sin embargo, ese mismo 8 de diciembre, Japón también hizo declaraciones de guerra en contra de Estados Unidos. Lo mismo hicieron la Alemania nazi e Italia como aliados de Japón. Así fue como los nipones llevaron la guerra a su territorio. La incursión Doolittle, el primer ataque estadounidense sobre Tokio. Después del ataque en Hawái, la respuesta armamentística estadounidense debía ser inmediata. Es entonces cuando Estados Unidos bombardea las bases de Japón en las Islas Marshall, territorio que había sido ocupado por los nipones durante el segundo conflicto bélico mundial. Estados Unidos logró hacerse del control de estas islas, pero el ejército americano tenía la presión del presidente Roosevelt de atacar, como fuera, a Japón en su propio territorio, especialmente el corazón del país, Tokio. No obstante, la fuerza militar de la nación norteamericana solo disponía una opción: atacar desde las bases que tenían en las islas de Hawái y Midway, con aviones navales estándar de poco alcance y que se trasladaban secretamente a bordo de un portaaviones de la Marina. Y si se quería lograr un daño mayor, la flota de la Armada estadounidense tenía que acercarse hasta las costas japonesas, que estaban bien resguardadas, y eso, obviamente, implicaba un elevado peligro. Eso era tan absurdo como pretender acercarse a un campo minado con la intención de caminar sobre él para herir al enemigo. Fue en este punto que necesitaron hacer uso de los B-25 Mitchell, que eran aviones pequeños y ligeros, que podían tomar altura sin problemas luego de despegar de un portaaviones. Las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos ya contaba con el entrenamiento del teniente coronel James Doolittle, un destacado ingeniero militar que estuvo a cargo de esta incursión que lleva su apellido como nombre. El plan consistía en atacar Japón con los B-25, lanzados desde el portaaviones USS Hornet. Fue así como el 18 de abril de 1942 se puso en marcha una importante hazaña militar. 16 bombarderos americanos despegaron cargados de combustibles y bombas y querían comenzar sus ataques a unos 650 kilómetros de las costas de Japón. No obstante, la formidable defensa de los japoneses ya había detectado la presencia naval americana. Esto obligó a James Doolittle y al resto de la fuerza militar de los Estados Unidos a efectuar sus ataques a un poco más de 1000 kilómetros de distancia, es decir, unos 350 kilómetros más de lo que en un inicio tenían previsto. Estados Unidos pudo bombardear a plena luz del día zonas como Yokosuka, Kobe y Osaka. También la mayoría de esos bombardeos fueron hechos en suelo de la capital nipona. Las bases militares japonesas fueron en buena parte menoscabadas. No obstante, la acción preventiva de Japón evitó mayores daños en su territorio. Además, después de realizar los ataques, los aviones estadounidenses B-25 Mitchell, por ser tan pequeños, tenían una limitada capacidad de vuelo y se quedaban rápidamente sin combustible. 8 de los aviones B-25 Mitchell aterrizaron forzosamente en territorio nipón y la Fuerza Militar de Japón apresó a los tripulantes y los sometió a torturas. De manera que los estadounidenses, a pesar de que sí causaron daños a Japón, sufrieron pérdidas de recurso humano y aéreo. La nación norteamericana estaba obligada a tomar otras acciones para poder demostrar su capacidad ofensiva y defensiva. Obviamente, Estados Unidos no permitiría que la historia quedara a favor de Japón, y durante unos pocos años más siguió avanzando para acercarse lo más posible a la capital japonesa y núcleo del armamento militar. Antes de la noche del 9 de marzo, Estados Unidos probó otros ataques diurnos con el fin de destruir arsenales industriales y militares. Sin embargo, un conjunto de situaciones seguía colocando en ventaja a Japón por su formidable capacidad ofensiva y defensiva, además de que hubo fallas mecánicas en los aviones americanos que, en combinación con los fuertes vientos en chorro, hicieron inexactos los bombardeos. Para finales de 1944, Estados Unidos tenía más posibilidades de llegar a las ciudades japonesas desde las bases que los aliados tenían en China y desde las islas del Pacífico que ya controlaban. Y otro punto a favor era la llegada de los bombarderos B-29 Super Fortress, que superaban en mucho a los B-25 Mitchell. Así que había que buscar otras opciones y estaban cerca de lograrlo gracias a un hombre que tomó la dirección de los ataques en enero de 1945, Curtis LeMay.
Veamos cómo Estados Unidos puso el juego a su favor con uno de los ataques más sangrientos de la historia japonesa. La operación Meeting House y la noche más sangrienta de Tokio. Con el mayor general Curtis LeMay a cargo, nuevas tácticas de ataque estaban por fraguarse y ejecutarse desde la fuerza militar americana. Este general era todo un estratega y no se tocaría el corazón hasta lograr debilitar a Japón y hacer que este enemigo asiático se rindiera a como diera lugar. LeMay, por sugerencia de su superior inmediato, el general Hap Arnold, planificó bombardeos incendiarios contra Tokio, tomando en cuenta las características de la capital nipona. La mayoría de las construcciones en Tokio, al igual que las arquitecturas de otras ciudades japonesas, estaban hechas de madera, algo que LeMay sabía a la perfección, como también manejaba la información de que los ataques anteriores se habían hecho a plena luz del día. Otro dato que sabía era lo referente a las distancias desde las que eran lanzadas las bombas, lo que garantizaba más errores que aciertos. Él estaba dispuesto a cambiar esas infructuosas tácticas de ataque por unas más efectivas. Una de ellas era atacar Tokio por la noche, ya que iba a ser mucho más fácil porque los japoneses estarían más vulnerables. Y la fecha escogida fue el viernes 9 de marzo, 5 meses antes de que se lanzaran las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La ofensiva militar sobre Tokio comenzó a las 10 de la noche. Con el propósito de marcar el área objeto del ataque con bombas de napalm, LeMay envió algunos aviones hacia adelante, pero ese fue solo el comienzo. El siguiente paso fue enviar desde las Islas Marianas 334 aviones bombarderos B-29 en una sola formación, de los cuales 279 se encargaron de arrojar a baja altura 1.700 toneladas de bombas incendiarias de napalm M69. Los habitantes de Tokio fueron despertados con el horror del sonido de las explosiones. Las bombas caían como lluvia sobre el suelo y los estruendos llenaban de horror a quienes todavía intentaban salvar sus vidas, mientras evitaban escuchar infructuosamente los gritos de desespero. El ataque arrasó con 41 kilómetros cuadrados de Tokio, que durante las primeras horas ardían a más no poder debido a los fuertes vientos, que también llegaban a encender las prendas de vestir que llevaban puestas las personas. La ciudad era una gigante hoguera que alcanzó una temperatura aproximada de 980 grados centígrados, y eso obligó a mucha gente a correr desesperada entre las llamas. Efectos de la noche más sangrienta de Tokio. La devastación fue sumamente increíble para un ataque de bombas no nucleares. El centro de Tokio se convirtió en escombros tras la destrucción de 267,000 construcciones, incluidos caminos y puentes de la ciudad. La capacidad industrial se vio reducida a la mitad. Eso provocó desabastecimiento en la capital, que además se quedó casi sin servicios públicos. No se sabe con exactitud la cantidad de muertos, pero se estima que se ubica en más de 100,000 personas, mientras que un aproximado de 1 millón de tokiotas y demás habitantes quedaron sin hogar y muchos se desplazaron hasta otras ciudades. La fuerza militar japonesa terminó ocupando Tokio y la convirtió en el centro del cuartel. No obstante, tras las devastaciones que provocaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, unos 5 meses después, las investigaciones para tener más certezas sobre los efectos del ataque a Tokio pasaron a segundo plano. Aún así, lo ocurrido la noche del 9 de marzo dejó en pocas horas efectos más desoladores que los de los ataques con bombas nucleares, aunque estos fueron con el tiempo sumando víctimas como consecuencias de las radiaciones. Aquel ataque no nuclear sobre Tokio dejó en duelo a centenares de familias, aunque otras lograron sobrevivir. Por ejemplo, se sabe del caso de Haruyo Nihei, quien en ese momento solo tenía 8 años cuando huía tomada de la mano de su padre, a quien tuvo que soltar por un momento para quitarse el abrigo que llevaba puesto y que éste estaba ardiendo por el fuego. Nihei se halló sola por un momento, pero de pronto la protección de un aparente desconocido la alejaron del fuego. Su padre era ese desconocido. No obstante, la niña no se había dado cuenta. El progenitor de Nihei, el resto de su familia y una pila de desconocidos, algunos de estos últimos murieron quemados, le salvaron la vida al formar una barrera humana para evitar que el fuego alcanzara a los más indefensos. Ella vivió el horror de tener que caminar sobre centenares de cuerpos completamente calcinados, después de que las llamas quemaran todo a su alrededor. Incluso dice que llegó a ver cómo un bebé se quemaba en la espalda de su mamá. Haruyo Nihei
Publicó su testimonio en 2011 a través de Japan Air Raids y hoy sigue levantando la voz para evitar que esa historia tan dolorosa se repita. El ataque con bombas napalm M69 perpetrado en Tokio dejó sembrado el horror en las mentes de los sobrevivientes. Esta es una de las acciones militares más sangrientas de la historia de Japón y del mundo. Muchos inocentes perdieron la vida y otros se quedaron sin sus posesiones. Solo en la década de los 60, Tokio comenzó a levantarse de las cenizas y de los escombros para convertirse en la urbe que hoy podemos visitar o conocer gracias a Internet. Pero, sin dudas, aquella noche de marzo de 1945 es un lamentable capítulo que pasó a formar parte de la historia y que seguramente Japón no querrá repetir nunca más. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de la noche que Tokio fue arrasada por bombas napalm, una de las noches más sangrientas y brutales de la historia de Japón. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.